Bueno, seguimos en tema porque esta cuestión que está ligada a lo que es la actividad comercial, mercantil en la ciudad de Santa Fe, tiene que ver con el análisis que trae Facundo González esta noche. Te saludamos, Facu, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Muy Muy buenas bien. noches para vos y Bueno, por supuesto para todos. recién escuchábamos a los dirigentes de la institución en la ciudad de Santa Fe. 1 de cada 3 comercios, apenas 1 de cada 3 vendió más en mayo. Y me parece que esto tiene que ver con la lectura que hay que hacer, porque a pesar de la desaceleración que está teniendo la inflación, no nos permite hacer una lectura correcta. Está distorsionada la lectura en términos reales de lo que está sucediendo en materia económica. Bueno, y tiene que ver también con la realidad que atraviesa el bolsillo, ¿no? Recién hablábamos y hay algunos denominadores comunes, ¿no? Fíjate cómo tal vez un bolsillo que tiene poco dinamismo, que la gran mayoría de los argentinos tal vez pierde en cuanto a poder adquisitivo o tiene que afrontar otros gastos que van a distinta velocidad que el promedio de precios, que es el dato de inflación que todos los meses entra en debate en la Argentina. Mañana vamos a hablar mucho de precios. Claro. Tal vez no va a estar dentro del escenario central de las noticias porque comienza el Mundial. Algunos analistas empiezan a decir que es el dato más intrascendente de los últimos cuatro años porque justo coincide en la misma hora que arranca el Mundial de Fútbol y van a estar seguramente las miradas puestas ahí, pero sin embargo la inflación tiene que ver sin lugar a dudas y también tiene que ver el nivel de ingreso promedio que tiene la gran mayoría de los argentinos y el salario disponible, o sea, ese ingreso que queda luego de afrontar todos los gastos. Lo hemos conversado muchas veces, Maxi, el 50% del nivel de ingreso de la población se va apenas en los primeros 7 días. En la primera semana ya se fue casi la mitad del total de los ingresos en la Argentina. ¿A qué? Bueno, a lo mínimo indispensable. Si alquilás, a pagar el alquiler, a pagar los servicios, a pagar los vencimientos de deuda, entre ellas la tarjeta, y después de eso quedan muchísimos días del mes para afrontar el resto de los gastos, con lo cual es muy difícil y eso se empieza a reflejar en la selectividad que está teniendo el bolsillo en la Argentina. ¿Qué significa eso? Comprar lo mínimo indispensable. Lo indispensable termina siendo alimentos, bebidas, productos de salud de la farmacia y no mucho más, algo de indumentaria, pero después patear hacia adelante los bienes durables y los semidurables, salvo algún gustito. Sin embargo, el sector comercial, recién escuchábamos a referentes de la capital de la provincia de Santa Fe, que ven con buenas proyecciones y están a la expectativa de este mes, el mes de junio y también julio, porque juega el efecto medio aguinaldo. ¿Que recordás hace un par de semanas cuando había arrancado este mes de junio en qué se iba a destinar el medio aguinaldo, el plus salarial que van a tener? Claro, cerca de 20 millones de argentinos, 10 millones de trabajadores formales, tanto públicos como privados, más 10 millones de jubilados y pensionados en la Argentina van a recibir el medio aguinaldo o ya lo recibieron en el transcurso de estas semanas. Bueno, y obviamente casi un 4 de cada 10 va a ir para gastos esenciales o pago de deuda. Una situación que empieza a expresar la complejidad que atraviesa los bolsillos. ¿Es una situación nueva? No, porque ese también es otra de las particularidades. Hubo un proceso de ajuste en estos últimos años en la Argentina que se fue profundizando y ese ajuste empezó a convivir incluso con una desaceleración de la inflación. Así que evidentemente habrá que ver después a dónde empieza a hacerse eso y en qué momento empieza a recuperar. Ahora, el aguinaldo se va, de acuerdo a lo que estamos observando, a esfumar prácticamente en un abrir y cerrar de ojos, de acuerdo a la posibilidad económica de cada uno. Vamos a estar abocados al Mundial durante 40, 45 días. La pregunta es, ¿después? ¿Cómo seguimos? Claro, ¿y qué pasa después? Y fíjate, por ejemplo, el nivel de lo que pasa con otra tensión o con otra variable, que es el nivel de mora en las familias. Mora tardía, hace muy pocos días se conoció un informe privado que hizo un relevamiento de todo el país. 5.300.000 argentinos, 5 millones casi y medio de personas tienen una mora con créditos personales de todo tipo, o con la tarjeta de crédito, o con préstamos personales a los bancos, principalmente a financieras, mutuales, o casas de electrodomésticos que venden a crédito de 90 días o más. O sea, esa mora tardía que se hace una bola de nieve después muy difícil de afrontar. Sí. Esto termina expresando también esa herramienta, ese instrumento que es la deuda, que en su momento jugaba a favor cuando la inflación era otra en la Argentina y hoy empieza a estar mucho más cara, sobre todo porque tiene tasas de interés que se hace cuesta arriba. Bueno, por eso ojo con esa situación. Bien. Por ahora el panorama para el bolsillo no es el más positivo.
Sí va a depender, por ejemplo, hacia dónde vaya la inflación en la Argentina. Si la inflación modera, eventualmente va a tener una recuperación, sin lugar a dudas, pero no será para todos. Y en esas velocidades empieza a estar tensionada estas variables que estamos analizando. Lo que pasa con el comercio, lo que pasa con la industria y, por supuesto, lo que termina desarrollándose con el peso específico que tiene estos dos niveles en el ritmo de actividad. Los primeros análisis que se están haciendo del mes de abril y del mes de mayo de la actividad económica habla que volvió a encender algunas señales de alerta y otra vez el freno en el ritmo de la actividad. Con lo cual no es una buena noticia desde el punto de vista económico estas condiciones que atraviesan el bolsillo en la Argentina. Por supuesto, estamos hablando de promedios, seguramente debe haber segmentos en materia de ingresos que están viviendo otra realidad, que sí tienen capacidad de compra, que tienen capacidad de crédito, pero que no es la mayoría. La mayoría hace malabares para tratar de llegar a fin de mes y tiene pocas herramientas defensivas para tratar de mejorar el nivel de ingreso y ya queda poco margen para seguir achicándose. Bueno, esa realidad empezó a estar muy compleja en la Argentina en este 2026 que se empieza a recalibrar y habrá que ver y estar atentos qué pasa en la segunda mitad del año. Hablo del IPC para mañana. Pregunta y respuesta breve. Pronóstico, 2,2, 2,5. Bueno, según las proyecciones privadas, el sondeo en promedio 2,3%, Maxi. Sí, según Facu segundo González. mes consecutivo. Sí. Estaría por ahí, 2,5, entre 2,5 y 2% aproximadamente va a ser el dato de inflación. Está grabado, mañana lo chequeamos. Dale, cómo no. Abrazo grande, gracias. Un abrazo grande, Maxi. Saludos y hasta mañana.